Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con Vue desde cero y crear un proyecto de manera sencilla. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es tener Node instalado en nuestro ordenador. Node es un programa que nos va a permitir trabajar con Vue y trabajar con otros frameworks, así que es esencial que lo instalemos. Si no lo tenemos instalado, podemos abrir Chrome o cualquier navegador e irnos a esta página, nodejs.org. Una vez aquí, simplemente hacemos clic en descargar Node, aunque haya otras muchas versiones. Yo os recomiendo que hagamos caso a esto de aquí y descarguemos la versión LTS, Long Term Support, porque es la versión pues más reciente y más estable. Entonces, si por lo que sea necesitáis otras versiones, pues os la descargáis. Pero si no, pues os descargáis esta y una vez descargada, pues le vais dando a aceptar, siguiente, siguiente, siguiente. Es una instalación muy sencilla. Puede tardar quizá un poquito, pero la instalación es fácil. Y una vez ya esté Node instalado, pues ya podemos empezar a trabajar con Vue. Así que voy a maximizar Visual Studio Code y empezamos. Bueno, yo voy a trabajar con Visual Studio Code, pero vosotros podéis trabajar con el editor de código que queráis. Si no tenéis Visual Studio Code instalado, pues lo mismo, buscáis en Google Visual Studio Code y ahí lo descargáis y ya está. También es una instalación sencilla. Una vez ya tengamos Visual Studio Code abierto, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde queramos crear nuestro proyecto. Yo tengo una carpeta que se llama Vue, una carpeta dentro de mi ordenador que ya tiene dos proyectos, que son pues los dos proyectos de este curso. Y aquí quiero crear un tercero, quiero crear uno nuevo. Vosotros si es la primera vez que lo hacéis, pues la carpeta que seleccionáis pues no tendrá nada de Vue. Puede tener otras cosas o estar vacía, pero no tendrá nada de Vue. Así que seleccionáis una carpeta, abrimos una terminal, esto lo hacemos con aquí, terminal, new terminal, y aquí abrimos una terminal, u otra manera que a mí me gusta más, con el teclado, pulsamos control ñ cierra una terminal o la abre. Bueno, ya está, esto cada uno que use también lo que quiera. Una vez tenemos la terminal abierta, lo único que tenemos que hacer es escribir npm create vite arroba latest. Esto de Vite no es más que otro programa, otra aplicación que nos permite crear proyectos con varios frameworks y de varias maneras. Es la versión, perdón, es la aplicación que se recomienda utilizar para crear proyectos con Vue, porque realmente es muy, muy, muy sencillo y nos crea un proyecto ya bastante bien empaquetado. Así que npm create vite arroba latest y pulsamos enter. Al pulsar Enter, pues nos empieza a preguntar una serie de cosas. El nombre del proyecto, pues por ejemplo yo lo voy a llamar MyView Project, por decir algo. Pulsamos Enter y ahora aquí nos permite elegir si queremos pues Vanilla JavaScript, Vue, React o lo que sea. Yo voy a elegir Vue, para eso nos movemos con el teclado y pulsamos Enter. Y lo mismo, ¿quieres Vue con TypeScript, JavaScript o lo que sea? Bueno, pues yo voy a elegir JavaScript. Y ya está creado. Como vemos, ha aparecido aquí MyView Project. Es una nueva carpeta, es un nuevo proyecto completamente desde cero. Si la desplegamos, podemos ver que tiene cosas dentro, pero antes de desplegarla y antes de ver lo que tiene dentro, yo os recomiendo que nos movamos directamente a esta carpeta para poder trabajar más fácilmente desde la terminal. Así que una vez creado el proyecto, lo suyo es hacer File, Open Folder y dentro de la carpeta en la que estemos, pues en este caso MyView Project, le damos a seleccionar y ya estamos aquí. Es fácil saber si estamos dentro de la carpeta porque será el nombre que aparece en la raíz. Voy a poner esto un poco más grande, MyViewProject. Y esto es lo que debería aparecer, o el nombre que le hayáis puesto. Y estos ficheros, que ahora después explicaremos qué es cada cosa. Bueno, pues una vez tenemos ya esto creado y nos hemos movido a la carpeta, lo siguiente que podemos hacer es probar si todo está funcionando bien. Y para probar si está funcionando bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar todas las dependencias necesarias. Así que una vez ya dentro de esta carpeta, volvemos a abrir una terminal y escribimos npm install o npm i, como prefiráis. Es exactamente lo mismo, yo prefiero escribir i latina y ya está, porque es más corto. npm i, pulsamos enter y ahora se va a instalar todo lo que Vue necesita. Esto es así porque existe este fichero de aquí, el package.json. Si entramos en el package.json, veremos que tenemos una serie de dependencias y una serie de dependencias de desarrollo, Vue, el plugin de Vite, etcétera, que son necesarios para que todo funcione. Estos ficheros se han creado antes y ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido instalar las dependencias, es decir, descargarlas y tenerlas aquí. Cuando hemos hecho npmi se ha creado esta carpeta, no de módulos. Bueno, pues ya con todo esto tenemos nuestro proyecto listo para empezar. Esta carpeta no de módulos no pasa nada si la borramos. Si la borramos, pues nada funciona, pero no nos hemos cargado nuestro proyecto, porque siempre podemos volver a hacer en la terminal npm i,
cada vez que hagamos npm i, se genera esta carpeta nodemodules con todas las dependencias. Bueno, pues una vez ya tenemos todo esto hecho, creado el proyecto, instaladas las dependencias y estando dentro de la carpeta del proyecto, de nuevo en una terminal podemos hacer npm run dev. Y esto es lo que vamos a ir haciendo siempre, npm run dev, que ya se queda así, para ver si nuestro proyecto funciona. Así que ahora entramos en este enlace de aquí, podemos copiarlo, podemos hacer control y clic para entrar en nuestro localhost y el puerto que sea, que por defecto es el 5173. Y ya hemos levantado nuestro proyecto. Este es el proyecto que acabamos de crear. Luego poco a poco iremos viendo cómo ir generando, cómo ir modificando todas estas cosas, porque esto no es lo que queremos, pero ya nuestro proyecto de Vue está creado y funciona. De hecho lo podemos probar porque podemos poner el ratón por encima, tiene una serie de efectos, tiene aquí un contador, si hacemos clic se va modificando y todo esto lo hemos hecho, como habéis visto, muy rápidamente. Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo se organiza todo el proyecto de Vue y qué significa cada archivo y carpeta. Espero que eso esté resultando útil. Hasta la próxima. Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver el esquema de ficheros y carpetas en un proyecto de Vue. En el vídeo anterior creamos un proyecto de Vue desde cero, con lo que no hemos modificado nada y aún así teníamos ya bastantes ficheros y carpetas. Bueno, pues vamos a ver qué es cada cosa. Si estamos trabajando con Visual Studio Code, es bastante normal que se nos cree esta carpeta de aquí, .vscode. Según la configuración que tengamos hecha en Visual Studio Code, a veces aparecerá, a veces no. Si os sale, no os preocupéis, no es nada del proyecto, no es nada de Vue, simplemente es una carpeta donde tengamos configuraciones de Visual Studio Code, en este caso, pues extensiones recomendadas. Así que esto lo podemos ignorar. Luego tenemos la carpeta no de módulos. Esta carpeta ya la comentamos en el vídeo anterior, es simplemente una carpeta donde se almacenan todas las dependencias, es decir, todas las librerías externas que hacen que nuestro proyecto pueda funcionar. Esta la podemos borrar porque siempre la podemos volver a crear haciendo npm install. Y de hecho esta carpeta nunca se subirá a un repositorio de GitHub porque pesa muchísimo y no tiene sentido, porque si al descargarnos el proyecto sin no de módulos, lo único que tenemos que hacer es instalarlo para volverla a generar, ¿para qué vamos a estar moviendo algo tan pesado? Y de hecho yo os recomiendo que cuando terminéis de trabajar en vuestros proyectos personales borréis la carpeta no de módulos para que ocupe menos espacio en vuestro ordenador. Así que también la podemos ignorar. Luego tenemos la carpeta public. En la carpeta public, ahora mismo por defecto, simplemente está este SVG, es decir, un pequeño icono, una pequeña imagen, y aquí es donde vamos a guardar pues todos los assets públicos, es decir, imágenes, vídeos que queramos que aparezcan en nuestra página. De momento la podemos ignorar, pero si quisiéramos guardar imágenes, pues este es el sitio, o uno de ellos. Luego tenemos la carpeta src, que es la más importante, así que la voy a dejar para el final. Vamos ahora con los ficheros que están en la raíz. Tenemos este primero, que es el fichero gitignore, y es un fichero transversal, tampoco es de Vue, pero es un fichero muy importante. Es un fichero que va a permitir que no se suba al repositorio de GitHub, bueno, o al propio Git, utilicemos GitHub, GitLab o lo que sea, va a evitar que se suban los ficheros de configuración y ficheros grandes. Por ejemplo, no se va a subir nada de lo que hay dentro de la carpeta vscode, no se van a subir los node módulos, no se van a subir otra serie de cosas que no importan realmente. Luego tenemos el index HTML. Este es el único HTML que vamos a tener en el proyecto. No lo vamos a tocar demasiado. Quizá vamos a tocar el título, si queremos cambiar el título, que esto bueno es algo normal, o vamos a añadir 2 o 3 cosas pequeñas, iconos y tal. Pero no vamos a trabajar en el body de este index HTML, sino que lo iremos haciendo a través de componentes. Y todo el tema de componentes pues lo veremos en los siguientes vídeos. Bueno, así que este index HTML es el único HTML que vamos a tener y no nos tenemos que preocupar demasiado, salvo por pequeñas cosas como el título y esas cosas. Bueno, luego tenemos estos dos ficheros, el package.json y el packagelog.json. El package.json es el fichero que nos dice cómo funciona nuestro proyecto, qué dependencias tienes, qué dependencia de desarrollo tiene, qué script podemos utilizar. Por ejemplo, cuando hacemos npm run dev, pues estamos utilizando Vite para levantar el proyecto. Así que este es un proyecto con esto es un fichero con meta información, con información necesaria para que todo funcione. Cuando creamos un proyecto de Vue, pues esto se genera y cada vez que instalamos una dependencia, pues aquí queda registrada. Y cada vez que instalamos las dependencias, pues se genera la carpeta no de módulos y también se genera el fichero packagelog.json, que este tampoco lo vamos a tocar, lo podemos ignorar, pero para que sepáis, simplemente es una colección, como veis es bastante largo, de absolutamente todas las dependencias que tiene el proyecto.
Es una especie de librería donde podemos ver cómo funciona exactamente, pero realmente nunca lo vamos a necesitar abrir. El package.json sí vamos a hacer configuraciones adicionales como añadir testeo en nuestro proyecto o añadir algunas cosas adicionales. Quizás sí que nos haga falta abrirlo, pero realmente no se abre demasiado. Es importante, pero simplemente como fichero de configuración general. Bueno, luego tenemos el README, que esto también es transversal, no es de Vue, que es donde aparece pues toda esta información que cuando luego lo subamos a un repositorio será lo que se vea. Por ejemplo, si subimos a GitHub este proyecto, pues esta será la información que se vea antes de empezar a entrar en cualquier carpeta. Así que es un fichero, digamos, transversal a muchos proyectos. Luego tenemos este otro fichero de aquí, que es el fichero de configuración de Vite. Como hemos creado el proyecto de Vue utilizando Vite, pues esto también se genera, pero también lo podemos ignorar porque no vamos a necesitar tocarlo. Quizá en un futuro, en algún vídeo, sí que añadimos algo o quitamos algo, pero tampoco va a afectar demasiado a nuestro proyecto. Así que, en esencia, podemos ignorar prácticamente todo, menos la carpeta src. Aquí es donde vamos a trabajar. Dentro de la carpeta src tenemos también varios ficheros y varias carpetas que son más o menos importantes. Por ejemplo, tenemos esta carpeta de assets y es otra carpeta también para guardar imágenes y para guardar assets de nuestro proyecto. Aunque yo recomiendo que utilicemos la carpeta public. Luego tenemos la carpeta components, de todo esto hablaremos más adelante, pero aquí esencialmente se van a guardar los componentes. Cuando generamos este proyecto por defecto, el único componente que se ha creado es este de aquí que se llama Hello World. Como vemos, los componentes tienen extensión Vue.vue, pues helloworld.vue. Y ya digo que de esto hablaremos, pero un componente pues va a tener estas partes, un script setup donde tendremos el JavaScript, template donde tendremos el HTML y no sé si aquí en el ejemplo, sí, aquí aparece también los estilos, bueno, la etiqueta style donde tendremos los estilos, pero de todo esto ya hablaremos. Así que este componente Hello World es uno de los componentes que aparece en el ejemplo cuando generamos el proyecto. Luego tenemos el app.vue. Este sería el componente raíz. Este es el primer componente que aparece cuando levantamos el proyecto. Es decir, todo empieza a cargar desde aquí. Y tiene las mismas partes que hemos visto antes y también hablaremos de él más adelante. Aquí es donde normalmente trabajaremos más entre el componente raíz y la carpeta de components. Luego tenemos el main.js, que es el fichero de configuración general de JavaScript. Esto lo que va a hacer es importar y utilizar y configurar todo lo que necesitemos en el proyecto. Por ejemplo, ahora mismo está importando el Create App para crear la aplicación de Vue, los estilos, etc. Y esto es lo que está creando toda la aplicación que estamos viendo. Conforme vayamos instalando cosas en nuestro proyecto, que esto lo iremos viendo durante el curso, pues tendremos que ir modificando el main.js. Pero no os preocupéis porque al final, ahora mismo son 5 líneas y cuando metamos muchas cosas, como mucho pues van a ser 10 o 12 líneas. Es decir, es un fichero importante donde tendremos que modificar o tocar alguna cosa, pero tampoco se toca demasiado. Esto es simplemente para decirle al proyecto qué es lo que vamos a utilizar. Y ya digo que todo esto lo iremos haciendo poco a poco. Y luego por último tenemos este fichero que es style.css. Aquí tenemos los estilos generales de todo el proyecto. Aquí vamos a poner todos los estilos que queramos que afecten a toda la página, al body, a todas las listas, a todo lo que sea, ¿no? Todos los H2, lo que sea. Luego cada componente tendrá su propia etiqueta de style, entonces cada componente pues tendrá sus estilos CSS. Pero este fichero, digamos que son los estilos, o es para los estilos transversales, los estilos generales. Y bueno, ya con todo esto hemos visto el esquema general de ficheros y carpetas, ya con esto podemos trabajar y poco a poco iremos modificando y añadiendo cosas según los vayamos necesitando. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima. Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos trabajar más cómodamente con Vue instalando una extensión muy sencilla. Si habéis visto el vídeo anterior o estáis empezando con Vue y abrís el componente raíz, es decir, el app.vue, probablemente a vosotros no os aparezca así, os aparezca en blanco y negro, os aparezca, digamos, sin colores y de una manera bastante más difícil de leer. ¿Esto por qué? Bueno, porque los ficheros de Vue tienen la extensión .vue y Visual Studio Code no sabe resaltar la sintaxis de Vue por sí mismo. Tenemos que instalar una extensión. Bueno, pues es bastante sencillo. Para instalar extensiones simplemente nos vamos aquí y aquí escribimos la extensión que queramos instalar. Esta se llama Vue o Vue Official, así que escribimos Vue
y aquí nos debería aparecer View Official. Hay varias, hace poco había otra que se llama Volar, así que quizá veáis en documentación que se os aconseja instalar la extensión Volar, pero es una extensión que ya ha quedado obsoleta. Así que le dais a View Official y le dais a instalar. Yo ya la tengo instalada, entonces no me aparece, pero aquí os aparecería instalar. Lo que sí os voy a enseñar es cómo se vería sin esta extensión. Le doy a Disable, recargo las extensiones, ahora mismo la tengo instalada pero deshabilitada, y si me voy a la.view, pues así se ve. Bastante feo, bastante soso, muy difícil de leer, sin sintaxis resaltada. Con esta extensión, una vez instalada y habilitada, pues ahora volvemos a la.view y ahora se ve con diferentes colores y es bastante más fácil entender cada elemento de nuestro código. Bueno, pues esto era lo que os quería enseñar. No es necesario al 100% para trabajar, pero bueno, es muy recomendable y es muy rápido y nos va a facilitar muchísimo la vida, así que es de lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar con Vue. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima. Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver qué son y cómo podemos trabajar con los componentes en Vue. Bueno, los componentes son el fichero o el tipo de fichero más importante dentro de Vue, y dentro de cualquier framework como React o Angular. Al final todos funcionan igual. Y un componente no es más que un extracto, un fragmento de código que contiene la información sobre una parte de la página. Y un componente está dividido, en Vue está dividido en tres partes. En la parte del script, que aquí es donde tenemos o donde vamos a escribir toda la lógica, es decir, lo que sería el JavaScript, la parte del template, que sería toda la parte del HTML, y la parte del style, que sería toda la parte del CSS. Así que como veis, un componente no es más que el conjunto de los tres tipos de ficheros del desarrollo web, HTML, CSS y JavaScript, pero junto. Y cada componente va a gestionar, como digo, una parte. Podemos tener un componente para cada una de las páginas. Si tuviéramos aquí, pues, no sé, una web de películas /movies, El Señor de los Anillos, lo que sea. Bueno, pues cada una de estas páginas podría ser un componente. A su vez, cada página puede tener diferentes aspectos, como por ejemplo un header, un footer, un menú lateral, lo que sea. El header podría ser un componente, el footer podría ser un componente, el menú podría ser un componente, etcétera. Aquí, que tenemos de momento el código de ejemplo, lo que tenemos son dos componentes. App.view, que es el componente raíz, es de donde parte toda la aplicación. Y luego tenemos el componente Hello World, que lo tenemos aquí dentro de la carpeta Components. Este componente Hello World, pues tiene esta información de aquí. Pues no sé, un botón, pone aquí checkout, tal. Bueno, así que así es como vamos a trabajar. Vamos a ir creando diferentes componentes en la carpeta Components y vamos a ir añadiendo los componentes allí donde los necesitemos. Y luego, conforme vayamos avanzando en el curso, pues los iremos organizando de una manera un poco mejor. Así que para que todo esto quede más claro, lo que voy a hacer es borrar este componente, que es el componente de ejemplo, que no lo queremos, lo borro. Y en el app.view también selecciono todo con control A y lo borro. Y ahora mismo pues nos va a dar un problema porque, claro, este componente no tiene ni script, ni template, ni nada. Pues vamos a empezar. ¿Cómo podemos crear un componente? Ahora mismo estamos trabajando en el app.view, pero sería lo mismo para cualquier otro componente. Para crear un componente, lo primero que necesitamos es crear estas tres cosas. El script, el template y el style. Así que vamos allá. Vamos a crear aquí el script. Luego vamos a crear template. Y por último, el style. Y ya con esto tendríamos un componente. Lo que pasa es que Vue tiene muchas maneras de trabajar. Ahora mismo estamos trabajando con Vue 3 y vamos a trabajar con la versión, digamos, más reciente, con la manera que se recomienda trabajar, pero podemos trabajar de muchas formas. Así que yo me voy a centrar en una de ellas que se llama Composition API o Composition API. Para lo cual, aquí dentro del script ponemos también la palabra setup. Así que si veis en documentación o veis código donde aparece script setup, pues que sepáis que esto simplemente significa que estamos trabajando de una manera concreta, que además es la más reciente y la más recomendada. Pero también lo podéis encontrar sin esto. Las diferencias pues son que la manera de organizar el código es diferente, que de la forma más antigua que se llama Options API o Options API, todo queda un poquito más desorganizado. Entonces, bueno, las diferencias digamos que son de organización del código, pero luego la funcionalidad es la misma. Así que nada, simplemente por dejarlo claro, vamos a trabajar con el script setup, vamos a trabajar con Composition API, que es la más reciente. Bueno, pues creamos script setup, template
y style. Y ahora aquí ya podemos empezar a hacer lo que queramos. Por ejemplo, aquí dentro del template, pues yo voy a crear un h1 que diga hola a todos. Y ya está, esto es un h1 y aparece aquí. Aparece con ciertos estilos porque en el style.css tenemos todo este código también de ejemplo. Así que lo voy a seleccionar, control A y lo suprimo. Y ya está. Y ahora ya sí que sí, estamos trabajando sin estilos predeterminados, que aquí podemos poner lo que queramos, y en el app.view pues tenemos un h1, que simplemente por el hecho de estar trabajando en el app.view, que es de donde se parte, pues ya aparece aquí. Si quisiéramos darle estilos, pues nada, podríamos hacerlo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una clase y vamos a darle la clase title. Y aquí en los estilos, dentro de style, pues yo le voy a dar aquí a todos los elementos con la clase title, pues no lo sé, un background color blue y un color white, por decir algo. Y aquí lo tenemos. También en las etiquetas de style, en la parte de los estilos, podemos poner el atributo scope. Este atributo aquí no tiene mucho sentido porque estamos en el componente raíz, pero es un atributo que lo que nos va a permitir es que los estilos que generemos, que los estilos que escribamos, solamente apliquen al componente donde estemos trabajando. No es necesario ponerlo, yo no lo suelo poner, porque al ponerlo se añaden ciertas cosas al código HTML y no me gustan. Si hacemos aquí clic derecho, inspeccionar, y buscamos el H1, aquí está, vemos que se nos ha añadido este data, tal, tal, tal. Este data es simplemente para añadir estilos en este H1. Y eso lo hace este scope. Si yo quito el scope y recargo la página, pues ya no aparece. Y es una tontería, realmente no influye, pero yo prefiero tener el código un poco más limpio, entonces no suelo utilizar el scope. Pero es verdad que es más cómodo, sobre todo en proyectos grandes. Si no ponemos el scope, este estilo que acabo de crear aplica, que se aplica a las clases title, aplicaría a cualquier elemento, esté en este componente o no. Así que ya cada uno que lo haga como prefiera, los dos son lo mismo. Si no utilizáis el scope, tened mucho cuidado a la hora de escribir vuestros selectores CSS. Bueno, pues ya tenemos aquí el template y tenemos el style. Y aquí en el script setup, pues iremos escribiendo la lógica y esto lo iremos haciendo poco a poco a lo largo del curso. Así que de momento lo voy a dejar más o menos quieto, pero podríamos poner aquí lo que sea, un console log o lo que sea, ¿no? Al final aquí es donde escribiríamos el código JavaScript. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Porque ya tenemos este componente, estamos trabajando con él, pero realmente solamente hemos creado o hemos trabajado en el componente raíz. ¿Cómo podríamos crear nuestros propios componentes y utilizarlos? Que al final es lo interesante y lo que vamos a hacer. Bueno, pues dentro de la carpeta Components hacemos clic derecho, New File y le damos el nombre que queramos. Por ejemplo, yo quiero crear un header, pues lo podría llamar header. Eso sí, los componentes empiezan siempre con mayúscula. Utilizamos Pascal Case, que esencialmente es las palabras siempre empiezan por mayúscula. Pues lo podemos llamar header. El problema es que tenemos ya un elemento HTML que se llama header. Entonces, para evitar conflictos de nombres, a este componente le voy a llamar header component.view. Y ya lo tenemos aquí, headerComponent.view. El nombre es lo de menos, le podemos poner el nombre que queramos. Y si no hubiera este conflicto de nombres, pues yo le puedo poner aquí lo que sea. ASDF.view. Lo que pasa es que este nombre pues no tiene mucho sentido, aunque pueda utilizarlo. Lo suyo es que pongamos nombres específicos de lo que estemos haciendo. Entonces, si vemos aquí headerComponent.view, pues ya sabemos que este va a ser el componente para el header. Y bueno, ¿cómo podemos crear aquí un componente? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Escribimos el script, ponemos el setup, el template, aquí dentro pondremos lo que sea y los estilos. Esto realmente no es imprescindible. Si no ponemos este fragmento de código, digamos, este elemento dentro del componente, no pasa nada, porque si tenemos los estilos vacíos, pues no hace falta y todo funciona y no nos da ningún error. Pero realmente yo creo que al menos al principio acostumbrarnos a escribir estas tres cosas antes que nada nos ayuda a entender cómo funcionan los componentes y ya luego en el futuro si queremos limpiar el código o lo que sea, pues lo haremos. Yo recomiendo siempre escribirlo, aunque luego no tengamos estilos. Vale, pues aquí en el template voy a crear, por ejemplo, un header. Este es el elemento, la etiqueta HTML que os decía, por la que le he puesto component como nombre para que no haya conflictos. Dentro del header, pues voy a crear, por ejemplo, un nav. Dentro del nav, pues voy a crear una lista. Y dentro de esta lista, pues voy a tener varios LIs con un enlace. Y el enlace, pues no nos va a llevar a ningún lado, pero va a poner aquí lo que sea. Voy a poner aquí, por ejemplo, home. Lo copio, lo pego varias veces. No lo sé. Blog y contact.
Y ya está, le podríamos dar estilos, por supuesto, podríamos escribir aquí para que esto fuera más bonito, pero ya tenemos aquí nuestro componente para el header. Como veis, todavía no aparece, porque una cosa es crear el componente y otra cosa es utilizarlo. El único componente que se carga por defecto es este, el app.view, y a partir de aquí tenemos que trabajar. Así que nada, vámonos aquí al app.view y vamos a utilizar el header component. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a utilizar dentro del template como si fuera un elemento HTML más. Y para hacer esto, pues nada, tenemos que escribir una etiqueta HTML y en lugar de poner H1, H2 o lo que sea, pues vamos a poner el nombre del componente con la H mayúscula, header component. A veces nos ayuda Visual Studio Code importándonoslo, otras veces no. Voy a intentar borrar la última letra a ver si nos ayuda. No, si no nos ayuda, lo que tenemos que hacer es importarlo aquí arriba. Esto ya os digo que por lo general, conforme vayáis escribiendo el nombre del componente, debería ayudaros y hacer el auto import, pero si no, pues ya está, no pasa nada. Vamos a importar, import header component from y vamos a poner aquí desde dónde lo queremos importar. Pues como estamos trabajando en el app.view, tenemos que ir a la carpeta components y luego a header components. Pues punto barra components barra header component.view. Vale, creo que ahora voy a recargar la página y voy a colapsar esto para que se vea mejor. Tenemos aquí el import, tenemos aquí el header component y aquí nos está apareciendo. Así que una vez importado el componente que hemos creado, ya lo podemos utilizar. Y lo bueno es que lo podemos utilizar tantas veces como queramos. Quizá para un header no tiene sentido. Aquí le podríamos dar estilos y tal, como he dicho antes. Ahora mismo está muy feo, pero bueno, lo podríamos poner como un header real. Quizá para un header no tiene sentido, pero podemos replicar, podemos utilizar este componente varias veces. Acabo de copiar esta línea, hago control V y ahora mismo pues lo he puesto 5 veces. Pues aparecen 5 veces o 5 headers, 5 veces el componente de header. Como digo, aquí puede no tener mucho sentido, pero imaginad que estamos creando una galería donde mostramos una imagen con su título, sus comentarios. No vamos a crear 200 componentes, un componente para cada imagen de la galería, sino que crearemos un componente y luego mostraremos ese componente pues 5 o 6 veces. Y a ese componente pues le pasaremos información que luego mostraremos. Bueno, todo esto es lo que iremos viendo en los siguientes vídeos. Pero de momento pues ya hemos visto cómo crear componentes, que al final es hacer clic derecho, New File, ponerle un nombre .view, darle el script setup, el template y el style, y cómo importarlos, que al final es irnos a cualquier otro componente. Yo solamente he utilizado el componente raíz y he importado aquí el header, pero si yo estuviera trabajando con otro componente, aquí en el propio header quiero importar un menú, quiero importar lo que sea, y yo tengo aquí otro componente, pues también lo importo, no pasa nada. Podemos importar cualquier componente en cualquier componente. Así que hemos visto qué son los componentes, cómo trabajar con ellos, cómo importarlos, cómo crearlos, y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer lo que queramos. Podemos entender que esto permite que nuestra aplicación vaya quedando mucho más organizada que si no trabajáramos con Vue, que si trabajáramos directamente con HTML, JavaScript y CSS. Ahí tendríamos todo en un mismo fichero. Aquí, sin embargo, vamos dividiendo la responsabilidad en diferentes ficheros y al final es lo que queremos. Y bueno, esto sería todo de momento. En los próximos vídeos seguiremos viendo cómo trabajar con componentes y cómo hacer cosas un poco más complejas. Espero que os esté resultando útil. Hasta la próxima.